Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, doctora. Muy bien, muchas gracias. Oigan, creo que no les puse la asignación de la tarea, ¿verdad? ¿O sí se la puse? No, todavía no. ¿Y les dejé de tarea? Daniela, Dulce, Mande, perdón. ¿les dejé algo de tarea? Sí, lo de los síndromes. Ok, gracias. Sí. Mm, Muy bien. Bueno, voy a empezar. Ahora son bien poquitos, les voy a poner falta a todos los demás. Mm. Muy bien, la clase anterior revisamos lo que era paladar hendido. Nos quedamos ahí, ¿cierto? Entonces, en esta clase vamos a hablar de las malformaciones más comunes que tienen que ver justamente con la parte sindrómica, con pues el desarrollo, em, con el desarrollo embriológico y que está alterado por una parte genética. Recuerden que, por ejemplo, para la formación del primer y segundo arco faríngeo, venían del primer arco faríngeo las estructuras derivadas de ese primer arco faríngeo iba a ser el maxilar, iba a ser la mandíbula, iba a ser ese cartílago de Meckel, y que a partir de esas estructuras pues se iba a desarrollar pues el maxilar, la mandíbula, los huesos del oído medio que es el yunque y el martillo, la porción intermedia del ligamento esfenomandibular y también iba a servir el cartílago de Meckel para la guía de osificación de la mandíbula. Del segundo arco faríngeo dijimos que se iba a desarrollar el otro parte del huesito del oído medio, que es el estribo, la apófisis estiloides, el hueso oioides específicamente la parte superior y el ligamento estiloyoideo. Pero entre estas dos estructuras también hay una parte que, aunque no deriva meramente de esos dos arcos faríngeos, se va a desarrollar al mismo tiempo. Es el oído y el ojo. Entonces los ojos y los oídos comienzan a desarrollarse a partir de la cuarta semana y cuando ya se formaron los ojitos y van comenzando a mesializarse, en la parte final en los extremos del arco faríngeo segundo y tercero se van a formar unas plácodas engrosadas también de ectodermo que van a ser esas plácodas ópticas y a partir de esas plácodas ópticas es lo que me va a ayudar a formar las vesículas ópticas y posteriormente va a venirse ahí a formar el oído interno. Pero en la parte externa se van a formar 6 eminencias auriculares que van a irse a ambos lados de los extremos más distales del primer y segundo arco faríngeo y se van a desarrollar esas 6 proliferaciones mesenquimatosas que son eminencias auriculares. Esas eminencias auriculares me van a ayudar a desarrollar las orejas, ¿de acuerdo? Y esas orejas entonces están involucrados, están situados a la parte final en los extremos del primer arco y segundo arco faríngeo, entre esos dos. Recuerden que ese entonces sería la parte que nos está formando el oído externo, pero el oído medio se forma a partir de esos huesos del oído, obviamente medio, yunque, martillo y estribo. Esos sí derivan de los arcos faríngeos, por lo tanto, las plácodas ópticas, las eminencias auriculares y los huesos del oído medio, yunque, martillo y estribo, también estarán involucrados en la formación y en el desarrollo de la cara, y específicamente pues de la parte de los oídos. Hay una parte importante aquí que em, todos los miembros genéticos de la familia de LX, el 3, el 1, el 5, el 7, van a ser necesarios para desarrollar el oído interno, el oído medio y el oído externo. Pero recuerden que la vez anterior dijimos que el DLX, esos genes, iban a ser los encargados o los involucrados en el desarrollo craneofacial. Son los que se expresan cuando
necesito codificar factores de transcripción y comience a mandar o a que haya una migración celular de esas células de la cresta neural para que comiencen a proliferar y pues se desarrollen estructuras. Eso quiere decir que SDLX1, 3, 5, 6 van a estar presentes también o van a tener limitaciones y se van a expresar justamente como malformaciones tanto en el maxilar, en la mandíbula y que también va a estar involucrado pues obviamente la parte de las orejas y el oído, ¿no? El oído medio, el oído interno y el oído externo. Es así como los síndromes de los arcos faringeos se van a expresar como anomalías que van a atacar las estructuras que derivan, que no van a atacar, van a em, involucrar las estructuras que se formarán de esas condensaciones mesenquimáticas y pues desarrollan malformaciones tanto entonces en los ojos, en los oídos, en el maxilar, en la mandíbula, en el paladar, en los labios y en los dientes. Y todo este conjunto de anomalías, pues van a tener, si tienen patrones característicos, pues se van a conocer justamente como síndromes, ¿no? Los síndromes entonces del primer arco faríngeo se desarrollan justamente durante el proceso de desarrollo de la cara y se expresan y van a alterar todo el comportamiento de crecimiento y desarrollo de la cara y de la cabeza en algunas ocasiones. Los más comunes van a ser los síndromes de Treacher-Collins o disostosis mandibulofacial, el síndrome de Pierre-Robin, el síndrome de DiGeorge y el síndrome de Goldenhar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una mutación en estos genes de LX1, 3, 5, 7 van a hacer que tengamos una migración deficiente de esas células de la cresta neural para condensarse y no permite que se desarrollen o se expresen los tejidos de manera natural. ¿De acuerdo? El síndrome de Treacher-Collins, entonces les decía que también se conoce como disostosis mandíbulo-facial y en este punto, pues una característica importante de este tipo de pacientes en relación con con la cavidad bucal es que va a tener de una mandíbula muy poco desarrollada. Esta mandíbula poco desarrollada es una mandíbula hipoplásica o también conocida como micrognatia. Esta micrognatia este, va a causar un desarrollo deficiente de otras estructuras, pero lo que va a pasar en el síndrome de Treacher-Collins específicamente es que va a haber una una mutación en el gen TCOF1. Este gen TCOF1 es el que es responsable de formar una proteína que se llama proteína Tlenke y esta proteína está íntimamente relacionada con el desarrollo de los huesos y el cartílago. Cuando este gen muta, pues aparece este síndrome. Em, entonces, es un trastorno genético autosómico dominante que va a alterar toda la morfología de mi cara, dejando como primer punto la micrognatia o la mandíbula más pequeñita y eso le da como un perfil, como el que está aquí, como de pajarito, ¿no? Que donde tengo el perfil más convexo. Em, los ojitos van a estar decantados, inclinados hacia abajo. Voy a tener también una hipoplasia, un desarrollo deficiente del hueso cigomático, defectos en los párpados. Voy a tener, eso va a parecer que están hundidos mis ojitos y hundida también la parte del pómulo o del arco cigomático y voy a tener deformidades en las orejas que normalmente alteran o causan sordera o pueden generar alteraciones tanto del oído interno, el oído medio o obviamente el oído externo. Entonces, lo que voy a tener acá como manifestaciones de este síndrome, pues será justamente problemas en el desarrollo de las estructuras del primer y segundo arco faríngeos, ¿de acuerdo? ¿Ustedes qué encontraron? Platíquenme, ¿alguien quiere participar? Yo, doctor.
Ok, ok. ¿Alguien más quiere participar con algo? Yo, doc. Adelante. Eh, bueno, además de los problemas respiratorios que menciona, bueno, creo que igual es muy importante el problema del habla y de la alimentación en esos pacientes, debido a que, bueno, según los artículos que leí, no cursan con retraso mental o algún problema neurológico, solamente es anatómico, funcional, obviamente, ¿no? Ujú. A diferencia de los otros tres, ¿no? Que vimos en la tarea. Es lo que me hizo mucho énfasis a mí. Ok. Entonces, sí, no tienen limitaciones, a nivel cognitivo, pero ¿qué tenía que ver con la alimentación? Sí, ¿no Ah, mencionaste que tenía algo que ver con la alimentación y después nos fuimos a que no tenían, este, problemas bueno, cognitivos? Ajá. sí. Yo cuando los problemas cognitivos los saqué porque de los tres que de tarea, bueno, que ¿De dejó los que cuatro? leyéramos, Ajá. bueno, de los cuatro, los otros tres se han descrito problemas cognitivos y ese es en el único síndrome que no leí en los artículos que hubiera problema cognitivo. Y la otra, el problema de alimentación debido a la micrognatia y pues, algunas otras malformaciones, las cuales cursan estos pacientes. Ok, una de las complicaciones que se puede presentar es justamente un paladar hendido, que no en todos los casos se presenta. Las estructuras que están más afectadas va a ser la región cigomática, ¿no? La parte del hueso cigomático y la parte del hueso malar. Y en este punto, pues como no está completamente formado, les decía, el arco cigomático va a darle ese aspecto como de hundimiento y va a disminuir la anchura mediofacial de la cara, entonces va a ver una cara mucho más alargada. Dime, Dulce. Ok, puede ser. Es que no en todos los casos se presenta la hipoplasia faríngea. Lo que puede causar, y ahorita se los platico por qué, lo de la micrognatia puede causar un paladar hendido y ahí tendríamos problemas, complicaciones. Justamente en la secuencia de Pierre Robin lo vamos a revisar. Pero déjenme terminar entonces de hablarles justamente de las complicaciones que se presentan en el síndrome de Treacher-Collins y ahorita me voy para Pierre Robin. Pero sí puede ser por la hipoplasia faríngea. Em, entonces, ¿qué otras complicaciones puedo tener en el síndrome de Pierre-Robin? Digo, perdón, de Treacher-Collins, pues como lo vimos en la imagen, problemas oculares. ¿Cuáles son los problemas oculares? Problemas de visión, visión borrosa, estrabismo, que tengamos distintos em, problemas en la formación de los ojitos o en la posición de los ojitos. No se mesializa adecuadamente los ojitos y entonces se parece que los ojitos están un poco más separados, ¿no? Em, Puedo tener también, les decía, los problemas de la audición. Esto es sumamente común. Entonces, síndromes de Treacher-Collins, lo más probable es que tengamos problemas de la audición que pueden afectar tanto el oído medio, el oído interno y el oído externo, ¿de acuerdo? Y ya dijimos la parte de las fisuras, ya dijimos también la parte de la micrognatia, ¿ok? Bueno, ¿alguien más quiere participar con algún síndrome? Yo, doctora, bueno, yo vi que Bueno, en la parte de los problemas dentales iban a ujú, tener como que precisamente su mordida abierta, también iban a tener lo que es la agnesia dental en los segundos premolares y creo que eran los incisivos laterales y molares, y pues también iban a tener en ciertos casos erupción ectópica en la parte de los molares superiores. erupción ectópica, ¿de qué? Molares superiores. De los molares superiores, ok. Sí, bueno, eso tiene que ver justamente con la parte de la micrognatia.
y puede haber hipoplasia también maxilar. O sea, puede ser que tanto el maxilar como la mandíbula estén más pequeñitos de lo normal, pero casualmente el tamaño del germen dental es normal. Y entonces, pues obviamente al no tener espacio suficiente, van a tener una malposición de los dientes, que se nota justamente en esta imagen o en estas de acá, ¿no? Que es lo de menos, yo creo, en este punto. Lo de menos es la malposición dental. Mordida abierta, como tiene esta pequeñita, ¿no? Problemas en las orejitas, en el hueso cigomático, los ojos decantados, ¿de acuerdo? Pero como bien mencionó su compañero, no tienen problemas, em, cognitivos y entonces van a estar perfectamente normales y va a ser más complicado en algunas ocasiones el tratamiento de la parte, enfocándonos en la parte psicológica, por ejemplo, también tiene una impactación mucho mayor. Pero muy bien, muchas gracias. Luego, de ahí tiene o viene que es la secuencia malformativa de Pierre-Robin. Em, Esta secuencia, o bueno, anteriormente se conocía como secuencia, después como no, perdón, primero como síndrome, luego como secuencia, porque se pudo encontrar que esta secuencia, les voy a explicar ahorita, se puede presentar de manera aislada, siendo solamente el síndrome de Pierre-Robin, o concomitante a algún otro síndrome, como una manifestación, ¿de acuerdo? Es una malformación, ¿no? ¿De acuerdo? Es una malformación que se va a presentar, pero una tiene que ver justamente con la otra. Si se presenta una, lo más probable es que la otra pues venga a ser, a no poder desarrollarse adecuadamente. Y en este caso, pues vamos a empezar con la hipoplasia mandibular, que es lo que mencionábamos ahorita de la secuencia de Pierre-Robin, perdón, de Treacher Collins. La mandíbula va a crecer muy pequeñita. ¿Por qué puede crecer la mandíbula pequeñita? Hay distintos factores. Una de las más comunes va a ser la parte genética. La parte genética puede generar justamente que haya una mandíbula pequeñita porque no hubo una migración celular específica para que ese proceso mandibular, se desarrolle adecuadamente, crezca y se desarrolle adecuadamente. ¿Quiénes están involucrados en este punto? Pues los genes, ¿no? La regulación del SOX9, del CKNJ, todos los MS1, por todos los genes que están implicados en que las células migren de la cresta neural y se condensen en el proceso mandibular específicamente para formar la mandíbula, ¿de acuerdo? Em, pero y otra causa puede ser que no esté asociado a alguna parte genética, sino más bien sea de un carácter ambiental en el que tengamos a lo mejor una hiperflexión cervical, que el fetito esté en esa posición mucho más dobladito, podríamos decirlo, y que haya algo mecánico que impida el crecimiento normal de la mandíbula. En este caso, lo más probable es que sea su propio pechito, el externo, lo que esté causando una limitante mecánica para que no crezca la mandíbula. De cualquiera de las dos cosas, pues una de las partes importantes, pues es justamente la micrognatia, ¿no? O la hipoplasia mandibular. Esta micrognatia lo que va a causar es como consecuencia, por eso se llama secuencia, porque sigue la secuencia de una glosoptosis. ¿Qué es la glosoptosis? La glosoptosis es cuando la lengua se va hacia arriba y hacia atrás, obstruyendo la vía aérea, ¿de acuerdo? Entonces la lengua está muy grande o crecida aparentemente, pero ¿por qué pasó esto? Porque no disminuyó o no creció la mandíbula adecuadamente y no descendió la lengua para acomodarse en su lugar en la lengua, en el piso de la mandíbula, ¿no? En el piso de la boca.
Y entonces al no descender la lengua se va hacia atrás, sigue siendo una parte muscular y se va hacia la parte posterior y en algunas ocasiones puede obstruir las vías aéreas, ¿de acuerdo? Eh, esta parte que hace que la lengua se suba y se vaya hacia atrás interrumpe especialmente a las crestas palatinas a que se fusionen entre sí. Y al interrumpir esas dos crestas palatinas por igual, esa traba mecánica, esa parte mecánica que no permite que se unan, pues que sea como un obstáculo, ¿de acuerdo? Obstaculiza las crestas las crestas palatinas y se forma un paladar hendido, que aquí sí afecta solamente la zona donde se unen ambos paladares, que dijimos que va entre la semana 10 y 11, 12 hasta las mujeres, ¿no? Entonces, de la semana 10 a la semana 12 la lengua sigue crecida, sigue hacia arriba, no se horizontalizan las crestas, no se fusionan la cinta nasal y me queda un paladar hendido. Entonces, una cosa lleva a la otra y esa otra cosa causa la otra cosa, ¿no? Entonces, la mandíbula pequeñita hace que no descienda la lengua no desciende, la lengua se va hacia arriba y hacia atrás, obstruye la vía aérea que puede afectar justamente la respiración y además esto hace que no se fusionen las crestas palatinas y formará un paladar hendido en ojival o en forma de U y pues me llevará a tener una secuencia o síndrome de Pierre, ¿de acuerdo? Es una secuencia malformativa porque obviamente se causa una malformación que es la mandíbula pequeñita y esto va a ir malformando las otras estructuras que dependen de la formación inicial de la mandíbula, ¿no? Entonces se va a dar como consecuencia. Ahora, aquí se puede, les decía, encontrar como aislado o se puede encontrar como perteneciente a algún síndrome. El síndrome más común que pertenece a, a la secuencia Pierre-Robin, o que le pertenece también, que se parece, es el síndrome de Stickler, que además de esta secuencia, tiene afectación en los ojitos, con los conos y los bastones están afectados, y pues también tendrá las mismas características morfológicas del síndrome de Pierre-Robin. ¿Cuál es esa? La mandíbula pequeñita, paladar hendido y glosoptosis. Para diagnosticarlo se pueden utilizar, puede ser ecografías en la parte de la vía intrauterina o ya al momento del nacimiento. Aparentemente se observa la micrognatia, la mandíbula pequeñita, el paladar hendido, entonces es inspección clínica, ¿no? Para el diagnóstico. Y en algunas ocasiones tengo que revisar si el pequeñito puede comer y respirar adecuadamente, que es el objetivo de todo esto. Si puede comer y puede respirar adecuadamente, se clasifica como grado 1. Si puede comer, pero no puede respirar, grado 2. Y si no puede ni comer ni respirar, es grado 3. Entonces, dependiendo de si puede comer y respirar adecuadamente, se llevará a cabo el tratamiento. El tratamiento va enfocado a primero, si puede comer y respirar, puede ser solamente una cirugía donde voy a hacer este, un corte en la mandíbula, que es una ay, se me olvidó cómo se llama. Ahorita les digo. Mm, ¿Osteosección? No. Déjame, lo busco. Literalmente cortan la mandíbula, colocan unos tornillitos en ambos lados de los cortes y comienzan a desplazar la mandíbula para que crezca esa mandíbula y ya ocupe o tenga el tamaño necesario, que avance hacia la parte anterior para poder regenerar esa parte de la mandíbula. Solamente si fuera de carácter estético, ¿no? Porque puede comer y respirar adecuadamente. Obviamente, si tengo paladar hendido, lo más probable es que tenga un problema en el cual me impida el alimento. Y por lo tanto, pues ya dijimos la vez anterior en el paladar hendido que podemos utilizar obturadores de Friedman y también, pues, cirugías para poder generar o cubrir el paladar hendido.
y poder alimentarnos. Recuerden que se pueden alimentar con la posición semisentada, con un chuponcito adherido a una jeringuita para que pueda la presión chocar sobre la pared del obturador y poder deglutir adecuadamente. Y en algunas ocasiones, si la lengua obstruye la vía aérea, pues obviamente no va a pasar el alimento. Lo que hay que hacer es fijarla o jalar la lengua, pero como no la voy a poder jalar, lo que hacen es que la suturan hacia el labio inferior, generando una glosopexia, que es que la lengua se fija al labio inferior, suturándola, y entonces eso jala la lengua porque jala el labio hacia adelante, y entonces pues se permea la vía aérea y entonces ya puede comer, ya puede deglutir y en algunas ocasiones hasta puede respirar, ¿de acuerdo? Y obviamente se trata del paladar hendido en la parte quirúrgica, si es que se... si es que se tiene que restablecer la parte del paladar, ¿no? Y en algunas otras ocasiones, cuando no puede comer ni respirar adecuadamente, entonces pues sí se tiene que canalizar, se tiene que hacer, por ejemplo, en algunas zonas, colocar una sonda nasogástrica, puede, se tiene, o sea, en algunas ocasiones tiene que realizar traqueostomía, pero son el menor de los casos. Obviamente el pronóstico va a ir enfocado a qué tan severo está expresado la parte de la glosoptosis, que es la que más problemas puede tener. ¿Qué tanto se puede corregir la posición de la mandíbula y el paladar a corto plazo o a largo plazo en algunas ocasiones? Y pues sí puede nutrirse y respirar adecuadamente. Entre más pequeñitos estén los bebecitos, em, mayor riesgo de complicaciones voy a tener, porque obviamente tengo que esperar a cierto peso, cierta talla, a ciertos comportamientos del propio bebecito para que pueda hacer la cirugía, ¿no? Por ejemplo, la del huesito de la mandíbula, déjenme ver cómo se llama. Pero, ¿dónde está? Acá está. Se llama distracción osteogénica. Acá está, se las voy a poner. Mm, Esta es la posición, ¿no? De la distracción endogénica. Se corta la mandíbula, se colocan dos tornillos en ambos lados de la mandíbula, de uno y el otro. Tiene un pequeño como vástago, que es como un tornillito que literalmente le vas dando vueltas, como lo que hacen la ortopedia en la parte del maxilar, para que crezcan las suturas. De la misma manera, esto hace que vaya creciendo el espacio y que se vaya formando hueso alrededor, y entonces la mandíbula, en lugar de ser pequeñita, pues esté a la altura de la zona donde debe de estar. Ahora recuerden, eh, todos los bebecitos no tienen totalmente desarrollada su mandíbula, pero obviamente sí se nota una diferencia en esta mandíbula y esta mandíbula de acá, ¿no? En donde la mandíbula sí está completamente como rebanada, como si no se viera una mandíbula completa, sino una mandíbula mochada en la parte anterior hacia el mentón. El mentón se ve deprimido, ¿de acuerdo? Y les decía, podemos ocupar alguna tracostomía, una gastrostomía, la sonda, y tenemos mucho riesgo de presentar mortalidad en un bebecito prematuro. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar? La hipoxia y la hipertensión pulmonar. ¿Ustedes qué encontraron? Platíquenme. En el de Pierre Robin, Ujú, bueno, yo agregando a todo lo que ya usted dijo, am, leí igual en muchos artículos que las infecciones óticas, debido a la trompa de Eustaquio y las malformaciones que se dan, orofaringeas, son muy recurrentes las infecciones óticas, una otitis media, normalmente llegando al oído medio. Y igual la dificultad para
succionar cuando son bebés. Es lo que yo agregaría, nada más. Ok, muy bien. Dime. Ok, muy bien. Muchas Bueno, gracias. Sí. no sé si usted mencionó los quistes de Bond y los nódulos de Epstein, que también son muy, aunque no es como que algo que solamente les ocurra a ellos, pero se les ve muy notorio en los síndromes que usted nos dejó, más a ellos. Bueno, sí, esos son muy comunes. Los vamos a revisar cuando hablemos justamente de quistes, pero los nódulos de Bond y las perlas de Epstein son sumamente comunes. Mi hija tenía y no tenía ningún síndrome. Entonces son sumamente comunes. ¿Por qué? Porque ahí tiene que ver más con los restos de la lámina dental, que no se terminó de disgregar esos restos de la lámina y se quedaron ahí atorados, pero yo no lo había revisado como tal parte de que a ellos se les ve más, pero porque son muy comunes. Entonces, pero sí, también se pueden expresar. Muchas gracias. Mm, ya. ¿Alguien más? Luego. Perdón, es que tengo hambre. Ujú. Mm, Eso. Luego, este síndrome, que es el síndrome de Golden Heart. Una parte que nos dijo hace ratito su compañero, Arturo, es que en los otros tres síndromes había problemas cognitivos. Realmente, si no está asociado a algún síndrome, la secuencia de Pierre-Robin no necesariamente debe de haber trastornos cognitivos. En estos dos sí, en el síndrome de Golden Heart y en el síndrome de George, sí vamos a encontrar algunas complicaciones cognitivas. Entonces, sí se puede presentar. El síndrome de Golden Heart es un trastorno que se puede también conocer como síndrome oculoauriculovertebral. Y justamente como lo dice su nombre eh, símil, va a ser una anomalía que va a causar pues justamente problemas en la cara, que están enfocados a la parte de los ojos, en los oídos y en la parte vertebral, ¿no? En las vértebras. Lo que pueden presentar este tipo de pacientes van a ser displasias oculares, auriculares y vertebrales. Estas displasias pues van a afectar normalmente un solo lado de la cara y afectan también eh, el- la sección vertebral. Es menos frecuente que todos los demás. La secuencia de Pierre-Robin también es frecuente. El síndrome de Treacher-Collins, aunque no es tan frecuente, se presenta, por ejemplo, en uno de cada 20.000 nacimientos, a diferencia del síndrome de Goldenhar, que es uno en cada 45.000 a 100.000 habitantes. Em, las causas del síndrome de Goldenhar son desconocidas, son idiopáticas, pero se cree que hay una mutación en algunos genes que normalmente em, son de carácter autosómico dominante y que los genes que pueden estar involucrados también se sospecha que son el del X1, 3, 5 y 7. ¿Por qué? Porque casualmente afectan a los ojos, a la parte de los oídos y a los primer y segundo arcos faringeos, ¿no? Que son las estructuras que los genes que pues están también implicados justamente en este punto. Pero además, en el síndrome de Golden Heart no nada más nos quedamos como en el de Treacher-Collins, que es solamente en la parte de la cara, sino este ya va más allá. No nada más tengo problemas no solamente tengo problemas en la parte de la cara, sino en todo mi cuerpo. Puedo tener problemas
vertebrales, como decíamos, como escoliosis o cifosis, puedo tener problemas renales, puedo tener problemas cardíacos y pues que esto nos va a generar una lluvia de distintas manifestaciones, más allá de solamente afectar o atacar la cara. Los más comunes, pues es obviamente la hipoplasia de la mandíbula, que tengo una mandíbula pequeñita, y al tener la mandíbula pequeñita que dijimos que pasaba, una secuencia Pierre-Robin, ¿no? Entonces puede haber una glossoptosis, puede haber un paladar hendido o puede que no se presente. Puede ser que la lengua sí haya permitido, normalmente puede presentarse, por ejemplo, un paladar hendido submucoso, que es que sí descendió la lengua, sí permitió que las tres crestas palatinas se desarrollaran, pero que no se posicionaran los músculos adecuadamente. Microtia, anotia, o estos em, fístulas o em, protuberancias alrededor de las orejitas. Normalmente, recuerden, cuando se estaba formando las orejitas, se formaban estas seis eminencias. Y esas seis eminencias se iban a ir fusionando gradualmente hasta formar, pues, mi orejita. Cuando esto no se lleva a cabo adecuadamente, pues voy a tener en algunos extremos partes de la sección de la prominencia que sí desarrolló, pero que no se fusionó. Y entonces, pues voy a tener estas pequeñas fístulas, pequeñas estructuras en la parte periférica o alrededor de las orejas. Otra de las complicaciones que puedo tener, pues van a ser problemas en los ojos. Puedo tener en estos problemas de los ojitos dermoides epibulbares, que van a ser pequeñas como vesiculitas que se forman en los costados de la, de los párpados, o puedo tener también de no se completó de formar el párpado, ya sea superior o inferior. Tengo también hipoplasia del maxilar e hipoplasia del hueso cigomático, que como pueden ver aquí pareciera como si tuviera más plana la cara y hasta achatada la nariz. Es justamente porque no está desarrollada adecuadamente esta sección. Em, ya dijimos cifosis, escoliosis y además puedo tener problemas de riñón, problemas de corazón y problemas cognitivos, ¿no? Eso es lo que puedo obtener en el síndrome de Goldenhar. ¿Ustedes qué encontraron del síndrome de Goldenhar? Ok, ¿alguien más? Pues igual hacen mención del retraso del desarrollo dentario, mm, a la predisposición al labio leporino o el paladar hendido. En este yo encontré que había una mayor predisposición, pero creo que en, bueno, en los últimos tres mm, estamos viendo, hay igual predisposición En todos al hay paladar. predisposición, justamente, porque Ajá. en todos tenemos defectos en la migración celular, ¿no? Entonces, y como obviamente al migrar al tener menos cantidad de células que migren y que se fusionen y que formen una sola estructura, pues voy a tener mayor riesgo de presentar esto, además de la parte local, bueno, en este caso, de la obstrucción local que está causando, pues, por ejemplo, que la lengua no descienda, ¿no? Por la micrognatia. Entonces hay mayor riesgo en todos los síndromes y por eso el labio paladar hendido es el más común y se expresa solito o se expresa asociado a un síndrome, ¿no? Y asociado a un síndrome puede ser esto o 128 más. ¿De acuerdo? Entonces, síndrome Patau, por ejemplo, también tiene
labio hendido, pero el síndrome de Patau es una trisomía en el cromosoma 13, y en este caso tienen, por ejemplo, son como, solamente tienen un ojito, ¿no? Tienen problemas que nacen, o sea, los bebecitos no llegan a término porque no completan todo su desarrollo, pero también hay pálido lentido. Muy bien. Y el último punto es el síndrome de DiGeorge. El síndrome de DiGeorge es una lesión. ¿Dónde está? El síndrome de DiGeorge dijimos que es una deleción. ¿Qué es una deleción? Es cuando perdimos una parte del material genético y normalmente la deleción está en el cromosoma 22, 11q2, ¿no? 22q, 11.2. Em, Hay una variación considerable de síndromes o anomalías relacionadas justamente con esta lesión. El más común es el síndrome de DiGeorge o también conocido como síndrome velocardiofacial. Y es un síndrome donde vamos a tener alteraciones cardíacas, inmunológicas. Aquí sí ya hay dificultad cognitiva en el que puedo tener o problemas de aprendizaje o trastornos de conducta o problemas mucho mayores, como puede ser esquizofrenia y bipolaridad. Pero todas estas malformaciones pues van a irse explicando conforme vayamos revisando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el síndrome de DiGeorge? En lo que a mí me atañe, ¿no? Que es la cavidad. Bueno, la, en la cara lo que va a pasar es que esa microdeleción, esa lesión de ese cromosoma 22q11.2, lo que va a causar es que tenga puente nasal mucho más alto, más ancho, un hipertelorismo, una ptosis palpebral, un estrabismo, malformaciones en las orejas y mala implantación de estas, como un poco más recostadas o inclinadas, un filtro mucho más corto, con una elevación de la comisura labial que podría expresarse como un hundimiento en el filtro, comisuras labiales inclinadas hacia abajo, dientes mucho más pequeñitos y una mandíbula más pequeñita, que decimos tener como consecuencia un paladar hendido. ¿De acuerdo? Aquí sí se puede presentar un labio hendido. Y el tipo de incompetencia velofaringea que se forma va a ser justamente el paladar hendido submucosa. Entonces la voz va a ser hipernasal, vamos a tener esa incompetencia velofaringea y vamos a tener también mi cara mucho más alargada y asimétrica, ¿de acuerdo? Que está acá. Voy a tener como esa como boquita de pez, ¿la ven? Con la mandíbula más retraída. Vamos a tener, les decía, el puente nasal más ancho y más alto, el filtro más corto, las comisuras labiales inclinadas, los dientes más pequeñitos, los oídos con baja implantación, anomalías en el paladar que puede ser úvula bífida, paladar hendido submucoso, labio paladar hendido, dificultades en la alimentación porque tengo una pobre succión, una regurgitación nasal y alteraciones en la deglución. Y ya en la parte del timo. Las bolsas faríngeas tercera y cuarta, que van a ser las que me van a ayudar a formar el timo y las glándulas paratiroides, van a tener una alteración en la señalización. Eso quiere decir que las células que están ayudándome a formar estas no se van a condensar o no van a tener el número suficiente. Y esto va a hacer que no se desarrolle o se desarrolle de manera deficiente el timo y las glándulas paratiroides. ¿Qué me va a traer como consecuencia? Pues hipoparatiroidismo, deficiencias hormonales, deficiencias en el crecimiento, talla baja, ¿de acuerdo? Disfunción de los linfocitos, tanto B como C, que me puede traer, pues, enfermedades autoinmunes o infecciones recurrentes. Entonces,
en el síndrome de George tengo muchas más complicaciones. Además, obviamente de esas endocrinas, puedo tener cardiopatías. La más común es la tetralogía de Fallot, con la coartación de la aorta. Tronco arterioso, arco aórtico interrumpido, puedo también tener comunicación interventricular, entre otras complicaciones que están justo acá. Ok. Ya dijimos el hipoparatiroidismo congénito, anomalías en la boca, hipoplasia de la tiroides, y problemas respiratorios, ¿no? Porque la tráquea es más cortita y esto justamente puede generar un problema también de respiración. ¿Qué otra cosa puedo tener? Pues ya. En este caso, y problemas dijimos, donde puede tener además problemas psico- psicosociales. Ansiedad, depresión, trastornos, el TAC, el TCH, ¿no? Em, Bipolaridad, puede haber también esquizofrenia en este tipo de pacientes. Entonces también el manejo va a ser mucho más complicado porque obviamente las complicaciones o las manifestaciones clínicas que se presentan son en todo el cuerpo y obviamente tengo que tratar la parte cardíaca, la parte de la susceptibilidad de las infecciones, pero también la parte conductual porque también es sumamente importante. Entonces voy a ir descartando o ayudando de manera multidisciplinaria este tipo de pacientitos, ¿de acuerdo? ¿Ustedes qué más encontraron de el síndrome de George? Ok, muy bien. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿No? Bueno, ¿no? ¿Ya? No, Doc, creo que ya no. Bien, entonces, gracias. Otra de las, bueno, hasta aquí quedaríamos justamente con la parte de los síndromes. Recuerden todo lo que estaba como manifestación, pero además que en algunas ocasiones, y más en la secuencia de Pierre-Robin y el paladar hendido, puede ser asociado a un síndrome o no asociado a un síndrome, ¿no? Otra de las manifestaciones que se puede presentar también en la cara, pero no necesariamente asociada a un síndrome, va a ser la hemihipertrofia facial. La hemihipertrofia es un crecimiento excesivo de un lado del cuerpo y puede ser la hemihipertrofia clásica, que solamente se afecta todo el lado derecho, todo el lado izquierdo, segmentaria, que afectamos extremidades superiores e inferiores, facial, que es la que yo voy a platicarles, que es a cabeza y cara, cruzada, con extremidades inferior y superior contralaterales, aislada o asociada a algún síndrome. La facial normalmente se puede presentar más en mujeres que en hombres y se presenta en uno de cada 86,000 nacimientos. No hay predominio por el lado, aunque se ha encontrado mucho más, es mucho más común en el lado derecho, aunque todavía no se puede describir al 100% que es el lado derecho el más afectado. ¿Qué es lo que causa? Entonces, un crecimiento excesivo de un lado de la cara. Por lo tanto, voy a tener todo ese lado, todos los componentes musculares, óseos, todos van a crecer y se va a expresar justamente con un mayor número de células en esa zona, ¿no?
Acá, a diferencia de una falta, un defecto, porque hubo una falta de células, aquí al contrario, hay un exceso, pero que solamente está en un solo lado de la cara. Las causas son desconocidas, aunque se pueden, bueno, se dice idiopáticas, aunque se pueden encontrar como desequilibrios hormonales, anomalías cromosómicas, alteraciones del desarrollo intrauterino, anomalías linfáticas, vasculares o neurogénicas. Y el área que se va a afectar entonces es la piel, los huesos, los músculos, los dientes en la cara, el ojo, la oreja, la nariz, ¿de acuerdo? Todo se va a ver afectado, alterado. Entonces va a haber una asimetría que normalmente pues afecta tanto los huesos, paladar, frontal, cigomático, maxilar, mandibular, los dientes, los cóndilos, los tejidos blandos anclados a ellos, los ligamentos. La piel se va a ver más gruesa, más espesa, más abundante. La secreción de las glándulas sebáceas, sudor y parásitos salivales va a ser excesiva. El ojito y el oído va a ser mucho más grande. Vamos a tener una lengua mucho más grandota, con una macroglosia y con una textura mucho más aterciopelada del lado afectado. Esto va a ser porque de esa zona las papilas van a crecer mucho más en volumen y se van a ver como pequeñas bolitas en el dorso de la lengua, raíces más cortas, perdón, más grandes, y las coronas de los dientes también se van a ver mucho más grandes. Que si yo lo veo en una imagen, pues puedo ver aquí comparando al lado derecho con el lado izquierdo, donde el lado derecho es mucho más grande. Vean la orejita, vean la comisura labial, vean en la aleta de la nariz, vean el espacio o el tamaño del arco cigomático, el tamaño que no se puede ver tanto por el rectángulo, pero sí se ve el tamaño del ojo, que es mucho más amplio este que este. Pero en esta imagen se ve, es mucho, muy notorio, ¿no? El tamaño de la oreja, el tamaño del arco cigomático, de la mandíbula, la comisura labial. Acá sí está más pequeñito la aleta nasal, los dientitos, ¿de acuerdo? Que se van a ver pues también mucho más grandes. El tratamiento va a ir en relación con pues cuál es la causa o la posible causa y más si está asociado o no a algún tipo de síndrome. Si está asociado a algún tipo de síndrome, los síndromes más comunes que se van a presentar con una hipertrofia fosal y el más común